Hola, buenos días, bienvenidos. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional. En esta mañana, el día de hoy, estaremos revisando el capítulo 39 del libro del profeta Isaías, los 8 versículos que componen el capítulo, para el tiempo devocional que hemos titulado La tragedia de una confianza mal fundada. La tragedia de una confianza mal fundada. Vamos a buscar nuestra porción. Recuerden que estamos leyendo en la Nueva Traducción Viviente para nuestro tiempo devocional. Dice el capítulo 39, los 8 versículos que componen este capítulo. Poco tiempo después, Merodach Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, le envió saludos a Ezequías junto con un regalo. Se enteró de que Ezequías había estado muy enfermo y que se había recuperado. Ezequías quedó encantado con los enviados de Babilonia y les mostró todo lo que había en sus casas del tesoro, la plata, el oro, las especias y los aceites aromáticos. También lo llevó a conocer su arsenal y le mostró todo lo que había en sus tesoros reales. No hubo nada, ni en el palacio ni en el reino, que Ezequías no les mostrara. Entonces el profeta Isaías fue a ver al rey Ezequías y le preguntó: ¿qué querían esos hombres? ¿De dónde vinieron? Ezequías contestó: vinieron de la lejana tierra de Babilonia. ¿Qué vieron de tu palacio? Preguntó Isaías. Lo vieron todo, contestó Ezequías. Les mostré todo lo que poseo, todos mis tesoros reales. Entonces Isaías dijo a Ezequías: escucha este mensaje del Señor de los ejércitos celestiales. Se acerca el tiempo cuando todo lo que hay en tu palacio, todos los tesoros de tus antepasados que tus antepasados han acumulado hasta ahora, será llevado a Babilonia. No quedará nada, dice el Señor. Algunos de tus hijos serán llevados al destierro. Los harán eunucos que servirán en el palacio del rey de Babilonia. Entonces Ezequías dijo a Isaías: este mensaje que me has dado de parte del Señor es bueno. Pues el rey pensaba: por lo menos habrá paz y seguridad mientras yo viva. Bien, la tragedia de una confianza mal fundada. La fe de Ezequías, a prueba contra los golpes más duros, se esfuma al toque de la adulación. Y el mundo reclama otra víctima por su amistad. Conocemos lo suficiente de Merodach Baladán como para sugerir que este emperador rebelde contra Asiria escondía, tras su visita, planes subversivos, pero la Biblia guarda silencio sobre esto y se condena a Ezequías por gloriarse en su riqueza y en el patrocinio humano. Es muy oneroso el precio de la deslealtad. Para Ezequías había conformidad al posponer el problema, pero no de tal modo Isaías. Evidentemente tuvo que soportar esa pesada carga y de tal modo vivió bajo su peso que cuando Dios le habló de nuevo fue a uno que en espíritu había ya vivido por muchos años en Babilonia y podía hablar al corazón de una generación de exiliados que aún no habían nacido. Es este pecado de Ezequías. Este recibió a una embajada de Merodach Baladán. Este potentado fue príncipe de los caldeos y logró reavivar el poder de Babilonia frente a Asiria. En la época que señala nuestro capítulo, estaba procurando forjar una alianza de los países de Palestina y sus alrededores, induciéndolos a rebelarse contra Nínive, y se aprovechó de la enfermedad y la restauración de Ezequías para enviarle una embajada cuyo verdadero propósito fue el de persuadirle a secundar sus designios. El pecado de Ezequías consiste en el ostentoso orgullo con el cual desplegó sus tesoros ante la vista de los visitantes, y en segundo término la grave falta de prestarse a una alianza contra Siria sin consultar con el Señor ni buscar los consejos del estadista profeta Isaías. Ya hemos visto repetidamente que la política del profeta, bajo la guía del Señor, se oponía tajantemente a tales alianzas mundanas. El pecado motivó el anuncio del cautiverio babilónico.
y esta predicción sirve de introducción a la segunda parte de la profecía de Isaías, donde las hermosas perspectivas de la obra de Dios se describen contra el negro fondo del poderío y de la destrucción del imperio de Babilonia. Jerusalén fue arrasada por Nabucodonosor 114 años después de su liberación del poder de Sennacherib. Así que este capítulo 39 registra el error colosal que cometió Ezequías al mostrar todos sus tesoros a una delegación que vino de parte del rey de Babilonia, aparentemente para felicitarle en su recuperación. Probablemente Ezequías tenía esperanza de que los babilonios pudieran ayudar a Judá contra la amenaza de Asiria. Cuando Isaías oyó lo que había pasado, pronunció el juicio de Dios. Judá será llevada cautiva por los babilonios. Los hijos del rey serán eunucos en el palacio de Babilonia. Esta predicción fue hecha cuando Asiria, no Babilonia, era la mayor amenaza para Judá. La respuesta de Ezequías, la palabra de Jehová es buena, refleja una sumisión y también su propio alivio de que él personalmente no viviría para ver el desastre. Merodach Balán se aprovechó de esta coyuntura para enviar una comitiva a Jerusalén. Recordemos que en esta época Babilonia era una provincia de Asiria. Merodach Baladán siempre había sido el aguijón en la carne de los asirios, porque promovía muchas rebeliones. En el año 705 a.C. se autoproclamó rey de Babilonia. Y así, es probable que la comitiva tuviera dos propósitos. El primero era felicitar a Ezequías por haberse recuperado de la salud, y el segundo, no tan obvio, era concertar una alianza con Judá contra Asiria. Como parte de este propósito, los visitantes se dedicaron a espiar a Judá para conocer todos los recursos con los que podría contribuir. La presunción del rey se ve especialmente en el versículo 2. El diálogo entre Ezequías e Isaías fue lo que dio base a la profecía de los versículos 5 al 7. Unos 100 años después, Judá sería llevado en cautiverio por el imperio neobabilónico. El rey de Babilonia, ya no provincia siria, sino el imperio mundial que conquistó al imperio asirio. Sería un instrumento divino para llevar a los israelitas en cautiverio por 70 años. La resignación del rey se ve en el versículo 8. Así, vemos la subversión babilónica también en estas porciones bíblicas. Ezequías ha sido llamado el hombre que vivió demasiado. Aunque había arrancado años de vida a la muerte, no los mantuvo impolutos. El carácter que se obtiene de la agonía de alguna prueba no debe ser debilitado por la subsiguiente vanidad o autoindulgencia. Debemos siempre tener cuidado del momento después. La embajada congratulatoria es esta, que es enviada por Merodach Baladán, que era, como sabemos, un príncipe de Babilonia. Pero la delegación probablemente tenía un serio más asunto en sus agendas. Si hubiera sido posible introducir a Judá a unirse a Babilonia en una alianza contra Siria, había sido una valiosa maniobra política. Hubo un regocijo de parte de Ezequías, pero Isaías le dio entonces la profecía sobre la cautividad babilónica. El error de Ezequías fue este, y la conquista futura de Babilonia también fue dada por Isaías. Los dos versículos finales del capítulo 38 fueron una prolongación que señala hacia el pasado a la narración de recuperación de Ezequías y a la vez apunta a los acontecimientos de este capítulo. Ambos versículos le aclaran al lector la razón de la venida a Jerusalén de los enviados de Babilonia. Lo hicieron porque Ezequías se había aliviado. En segundo de Crónicas nos da una razón más. Los enviados vinieron a verlo para saber del prodigio que había acontecido en el país. Así Isaías, con estos dos versículos, orienta al lector tanto hacia el pasado
como hacia el futuro. Esta última sección de 4 capítulos también le habla al lector del pasado periodo asirio y del futuro babilónico. Ezequías se había enorgullecido. Lutero lo describe de esta manera: aquí el muy honorable rey está leproso de pies a cabeza con esta enfermedad de la arrogancia. Obra de Martín Lutero, volumen 16, página 347. El rey judío estaba feliz de recibir a los embajadores de Merodach Baladán. Era algo como para envanecer a cualquiera, y ciertamente a un rey judío que recibía la atención de los ricos y los poderosos. Podemos concluir con propiedad que Merodach Baladán buscaba un aliado contra los asirios. Josefo, el historiador judío, informa que el verdadero propósito de la visita de los babilonios fue el de recabar apoyo en el occidente para el movimiento de resistencia contra Asiria. El milagro del retroceso del sol indicaba que Ezequías era un hombre de importancia, y el monarca babilonio podía haberse preguntado si este rey judío le podía ser de alguna ayuda en su lucha contra esa nación. La evidencia histórica actual con relación a Merodach Baladán lleva a la mayoría a concluir que estos sucesos ocurrieron antes de la invasión asiria, que se registra en los capítulos 36 y 37. Merodach Baladán fue 2 veces rey de Babilonia. La primera vez en el año 721 al 709 a.C. y la segunda vez durante un breve periodo en el año 703. Estos hechos históricos brindan apoyo a la teoría actual, pero la opinión puede cambiar en otra dirección en el futuro. Posiblemente Merodach Baladán, que huyó en el año 703, podía haber comenzado desde el exilio a reunir dinero, influencia y apoyo para oponerse a Siria una vez más. Aparte de cuándo fue que sucedió, Isaías consideró que lo importante eran los acontecimientos y no su secuencia o cronología. Estos emisarios aparecieron poco después de la recuperación de Ezequías en aquel tiempo, como escribió el profeta de Dios, y no nos da más información. La vanidad del rey judío lo empujó a actuar neciamente, y sin pensar le mostró a la delegación de Babilonia todas las riquezas de su reino. En la política de los poderes del mundo antiguo, eso era una insensatez, con el poder siempre fluctuando de un reino a otro a medida que las naciones pasaban de una alianza a otra. Esa información podía ser desastrosa. Ezequías debe haber estado tan embelesado ante la atención de los babilonios que perdió la cabeza por completo. Su confianza en esos momentos estaba en las riquezas y en los almacenes, pero no en el Señor. Esa fue la prueba que Ezequías falló. De manera como había acudido Isaías ante el fiel Ezequías con las buenas noticias de su recuperación, ahora lo hacía con la nefasta noticia de las consecuencias de la arrogancia del regente. Como hizo el Señor en el jardín del Edén con Adán y Eva, y como hizo Natán ante David, Isaías le mostró sus pecados al pecador. Ezequías aceptó sin objeciones lo que había hecho, para luego escuchar el juicio que Isaías había venido a anunciar. El juicio era claro. Nada le había ocultado Ezequías a la delegación de Babilonia, y nada será dejado en Jerusalén. Todo será llevado como un botín de guerra. Pero eso no era lo peor. Uno podía ser pobre y todavía seguir viviendo en Jerusalén, pero algunos de los descendientes de Ezequías iban a ser llevados a Babilonia para ser hechos eunucos o funcionarios del gobierno en el palacio del rey pagano. Esta es la primera vez en que Isaías menciona expresamente la cautividad en Babilonia. La profecía comenzó a cumplirse con Manasés, el hijo de Ezequías. Cuando Manasés ocupó el trono de su padre, el Señor hizo que fuera prisionero de los asirios. Ellos apresaron con grillos a Manasés y, atado con cadenas, lo llevaron a Babilonia. Pero las palabras de Isaías se cumplieron completamente cuando Nabucodonosor destruyó a Jerusalén y llevó a Judá al cautiverio. Fue entonces
cuando judíos como Daniel, Sadrach, Mesach y Abed-Nego se convirtieron en funcionarios del rey de Babilonia. Ezequías escuchó con resignación las terribles noticias del juicio. El fin iba a venir sobre Jerusalén y Ezequías lo sabía. El conocimiento de ello le resultaba tan doloroso como trágico. Sabía que no podía cambiar el juicio de Dios porque comprendió su causa, su propia arrogancia. Al mismo tiempo encontró algo de esperanza durante su vida terrenal, ya que tendría paz y seguridad. Él no iba a ser testigo de la destrucción de Jerusalén ni la profanación del templo. En su gracia, Dios le había concedido cierta esperanza a Ezequías, que reconoció el aplazamiento misericordioso del juicio por parte de Dios. La referencia a Babilonia sirve de puente entre la primera y la segunda mitad de la profecía de Isaías y a su vez orienta a los lectores hacia las grandes cosas que Dios les tiene reservadas a los suyos en el futuro. La esclavitud iba a ser parte de ese porvenir en el que se percibía la oscura y omniciosa nube babilónica. Sin embargo, al hablarnos de la futura historia de Judá, Isaías nos hablará también del advenimiento del Mesías. El profeta de Dios tuvo el privilegio de anunciar la llegada del gran siervo del Señor, quien los redimirá y los reunirá en una nueva Jerusalén. En la ciudad santa, judíos y gentiles alabarán la gracia, el amor y la misericordia de Dios hacia Israel. Así que la humanidad y aún la cortesía nos enseñan a regocijarnos con nuestros amigos y vecinos, especialmente cuando se han recobrado de una grave enfermedad. El rey de Babilonia, al oír que Ezequías se había recuperado, envía esta embajada para felicitarle por ello. El sol era el dios de los babilonios, así que cuando se enteraron de que en atención a Ezequías el sol había retrocedido 10 grados, se creyeron obligados a rendir a Ezequías todo el honor que podían. El rey de Babilonia rindió este homenaje a Ezequías, no porque éste era piadoso, sino porque era próspero, de la misma manera que desearon los filisteos hacer una alianza con Isaac. El rey de Babilonia era enemigo del rey de Asiria, y por eso estimaba al rey de Judá, porque los asirios habían sido derrotados por el Dios de Ezequías. Ezequías era un hombre bueno y prudente, pero cuando Dios comenzó a obrar en su favor de él, un milagro tras otro, resultó difícil conservar el corazón a salvo del lazo de la soberbia. Qué poca cosa era para Ezequías, a quien había concedido tanto honor, sentirse orgulloso por el respeto de un príncipe pagano, como si eso le añadiese algún prestigio. Tan pronto como este sutil y venenoso pecado del orgullo se quiere introducir en nuestro corazón, debemos avergonzarnos de él, como hizo Ezequías en final de cuentas. Dios nos humilla porque nos ama. Le es enviado a Ezequías un mortificante mensaje a fin de que sea humillado por el orgullo de su corazón y sea convencido de su insensatez. Al jactarse de sus tesoros, le es comunicado que ha obrado como el viajante que enseña su dinero a uno que resulta ser un ladrón y se ve con eso tentado a robarle. Si Ezequías hubiese sabido que los sucesores de este rey de Babilonia habían de ser más tarde la ruina de la familia y de su reino, no habría mostrado a sus embajadores el obsequioso respeto que les tuvo. Y cuando el profeta le dijo lo que había de suceder, podemos imaginarnos lo que se enojaría contra sí mismo por lo que había hecho. Los que gustan de alegrarse con gente religiosa quedarán hartos de ello y tendrán motivos sobrados para arrepentirse. Ezequías se creyó muy dichoso con la amistad de Babilonia, a pesar de que era la madre de las rameras y de los idólatras. Pero Babilonia, que así cortejaba ahora a Jerusalén, más adelante la conquistaría y se la llevaría cautiva. Ezequías finalmente reconoció como buena esa palabra de Dios, con lo cual demostró que había vuelto a su sano juicio, ya que al serle comunicado el castigo de su pecado, dijo: buena es la palabra de Dios. Buena es
Dios es misericordioso al posponer la calamidad hasta después de mi muerte. Y Ezequías parece que ha abandonado el egoísmo. Se consuela de la calamidad futura con el pensamiento de que no sucederá mientras que él viva, ciertamente por egoísmo, sino al acatar la voluntad divina, agradecido a la misericordia que Jehová tenía con él. Y aquí vemos justamente el tema de esta mañana, la tragedia de una confianza mal fundada. Todos hemos tenido la experiencia de confiar un secreto o algo íntimo de nosotros a otra persona y descubrir después que esa persona ha violado la confianza que hemos depositado en él o que ha utilizado esa información en forma perjudicial contra nosotros. Fue así para Ezequías. Brindó una confianza al rey de Babilonia. Esto nos da lecciones para recordar a nosotros hoy en día. Primero, la jactancia abierta es peligrosa. El jactarnos a la ligera, el jactarnos sobre lo que hemos logrado, sobre nuestros logros, puede hacer que lleguemos a ser imprudentes. El rey mostró todos los tesoros y la fuerza militar con la que contaba. Segundo, el reproche del profeta Isaías, basado en las contestaciones evasivas a las preguntas y basado en descubrir el contenido de su revelación. También otros, al ver nuestra actitud, al ver nuestro comportamiento, no solamente nos exhortará, sino también seremos reprochados de forma tajante en nuestro actuar y en nuestro proceder. Tercero, es castigo para el rey y para la nación. Las posesiones serán llevadas a Babilonia y los hijos serán eunucos en casa del rey de Babilonia. Cuando nosotros nos jactamos, cuando nosotros hacemos una confianza mal fundada, esto trae consecuencias siempre, ¿sí? Hay un castigo, hay repercusiones para nuestro actuar y también para los que están a nuestro alrededor. En este caso, la familia e incluso nuestros bienes también pueden estar en peligro. Todas las provisiones que hemos recibido de parte de Dios también pueden ser quitadas. Cuarto, una sumisión hipócrita, porque no tuvo interés en el futuro y porque buscó escaparse personalmente de los efectos de sus acciones. Parece que el rey se alegra de que la calamidad que vendrá sobre la nación no la verán sus ojos. Pero también es triste porque no tuvo interés en el futuro. Escuchó el mensaje, lo que vendría sobre la nación, y no estuvo dispuesto a orar como cuando estuvo enfermo. Cuando estuvo enfermo y escuchó los vaticinios, se volvió a Dios. Estuvo dispuesto a clamar por ayuda, pero en esta ocasión, al escuchar los vaticinios sobre la nación, no estuvo dispuesto a hacerlo. Así que el profeta inquirió del rey Ezequías los detalles de aquella embajada. Él le respondió con sinceridad, esquivando una parte del cuestionamiento. Luego, el profeta le anunció que llegaría en un día sombrío para Judá y para la casa de David, cuando Babilonia despojaría a Jerusalén y produciría aquel amargo cautiverio babilónico. La respuesta de Isaías al comportamiento del rey demuestra su humildad ante la voluntad divina y su veredicto histórico. Pero la segunda parte es algo contraproducente porque expresa ciertamente egoísmo. En segundo libro de Reyes aparecen estas palabras en forma de pregunta, y aunque se suaviza la expresión, la vuelve algo confusa. El segundo libro de Reyes, capítulo 20, versículo 19. Que haya paz y estabilidad en mis días es el consuelo que tiene el rey. Ojalá que haya paz. Estas palabras finalmente nos muestran la tragedia de una confianza mal fundada, de una confianza que se da a la ligera.
Merodach Baladán, un príncipe babilonio, planeaba una revuelta contra Siria y estaba formando una alianza. Quizás esperaba convencer a Ezequías para que se uniera a esta alianza contra Siria. Ezequías, al sentirse honrado por su atención y tal vez porque le agradaba un poco la propuesta, mostró a los mensajeros babilónicos sus bienes. Sin embargo, Isaías le advirtió que no confiara en Babilonia. Algún día se volverían en contra de Judá y devorarían la riqueza de Jerusalén. ¿Qué tenía de malo mostrarle todo esto a los babilonios? Ezequías no pudo ver que los babilonios se convertirían en su siguiente amenaza y ellos, no los asirios, conquistarían la ciudad. Cuando Isaías le dijo que Babilonia algún día se llevaría todo, fue una profecía sorprendente debido a que Babilonia luchaba por liberarse de Asiria. La exhibición ególatra de Ezequías de su riqueza terrenal trajo sus propias consecuencias. Su respuesta pudo parecer un poco descarada, pero solo expresaba gratitud por la bendición de Dios de que la paz reinaría durante el curso de su vida y que su juicio no fuera más severo. Ezequías, uno de los reyes más fieles de Judá, trabajó duro a lo largo de su reinado para erradicar la idolatría y purificar la adoración del Dios verdadero en el templo de Jerusalén. No obstante, sabía que su reino no era puro. Corrientes ocultas, poderosas de mal invitaban a la destrucción, y sólo las intervenciones milagrosas de Dios preservaron a Judá de sus enemigos. Aquí Ezequías expresó su gratitud porque Dios preservaría la paz durante su reinado. En cuanto Ezequías murió, se desató el mal bajo el liderazgo de Manasés, su hijo, quien reconstruyó los centros de idolatría que su padre destruyó. Así vemos que se ejecutó este juicio sobre la nación de Israel. Una acción de su rey provocó también que esto se agravara. Pensemos nosotros en que nuestras acciones, nuestras palabras traerán resultados, traerán repercusiones sobre nosotros y también sobre los que están cerca de nosotros. Estemos dispuestos a someternos al señorío de Dios y poner bajo el señorío de Dios todas las cosas, todos los días, en todo el tiempo. Aprender a confiar en lo pequeño y en lo grande, en todas las áreas de nuestra vida. Eso debe ser el mayor tesoro que dejemos a nuestra familia, a nuestros seres queridos y a aquellos que estén a nuestro alrededor. Porque si confiamos en Dios, jamás seremos defraudados. Si confiamos en el hombre, tendremos el peligro o correremos el peligro de ser nosotros lazo de engaños, de caer en el lazo de estas a veces intenciones ocultas que pueden traer un desenlace desastroso para nuestras vidas. Confiemos en Dios y nunca jamás seremos nosotros presa de dudas, incertidumbres o engaños. Oremos esta mañana por aquellos que aún son engañados por el enemigo. Bendito Padre y Señor, gracias te damos en este día, Señor, porque nos permites, Señor, contar con la bendición de tu amor y sobre todo, Señor, ser objetos de tu misericordia. Padre bendito, permite que en este tiempo, Señor, podamos vivir confiados en ti, en tu palabra, en tus promesas, y que también podamos, Señor, compartir con otros de tu amor y tu misericordia. Gracias, Padre, porque siempre eres bueno. Gracias, Señor, porque siempre nos hablas a nuestro corazón y a nuestra mente, Señor. Confortas nuestra alma, nos das alimento fresco y nutritivo para nosotros. Señor, te pedimos que en este tiempo podamos, Señor, también a otros compartir de este alimento, de este mensaje de esperanza,
de este gozo completo, Señor, que podemos tener en Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Permite, Señor, que hoy tu palabra sea expuesta, que otros hombres, mujeres, jóvenes, adultos y niños te conozcan y reconozcan como el Señor y Salvador de sus vidas. Padre bendito, que podamos seguir confiando en tu palabra, en tu amor, en tu provisión, pero sobre todo que recordemos que tu fidelidad es para siempre. Gracias, Señor, por lo que has hecho ahora, por las celebraciones que hemos podido tener en familia, por aquellos, Señor, que aún en dolor, en prueba o en tribulación puedan reconocer que tú eres el Señor de nuestras vidas. Padre bendito, gracias de todo ello. Todo lo ponemos en tus manos. Lo rogamos y clamamos a ti por los méritos suficientes de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan un excelente día. Que el Señor les bendiga.